Hola a todos. Bueno, vamos a terminar el tema de los animales vertebrados explicando los dos últimos grupos que nos quedaban, las aves y los mamíferos. Vamos a comenzar con las aves. Las aves son vertebrados terrestres y en su mayoría pueden volar, aunque veremos más adelante que hay algunas aves que no pueden volar. Las características son las siguientes. El cuerpo de todas las aves es aerodinámico. Esto quiere decir que tiene una forma que les permite atravesar el aire con facilidad durante el vuelo. Además, sus cuerpos están cubiertos por plumas. Plumas que pueden tener una gran diversidad no solo de formas, sino de colores. Las crías de las aves van a tener unas plumas cortitas llamadas plumón que le va a proteger del frío. Además, todas las aves tienen cuatro extremidades. Las dos anteriores son alas y las posteriores, es decir, las patas, tienen escamas. Esto, que posean escamas, nos quiere decir que las aves surgieron evolutivamente de los reptiles. En un momento determinado, hace unos 60 a 65 millones de años, los reptiles, que estaban ya en ambiente terrestre, comenzaron a volar y dieron lugar al grupo de las aves. Las mandíbulas de las aves carecen de dientes y las llamamos pico. Los huesos de las aves son delgados y además están huecos, como podemos ver en la imagen. Esto favorece que las aves puedan volar, porque los huesos pesan poco. Además, las aves son animales endotérmicos, quiere decir que son animales de sangre caliente, o lo que es lo mismo, la temperatura corporal de las aves no depende de la temperatura ambiental. Y finalmente, respiran por pulmones que están comunicados por sacos aéreos. Esto de aquí serían los pulmones en gris y rodeando los pulmones están los sacos aéreos. Esto va a facilitar que las aves puedan volar. La alimentación de las aves, pues vamos a ver que hay aves carnívoras, como las aves rapaces. Hay herbívoras, algunas comen frutas, otros chupan el néctar de las flores, y habrá otras aves que son omnívoras, es decir, que comen de todo. En cuanto a la reproducción, las aves tienen una reproducción sexual, son ovíparos y sus huevos sí que tienen cáscara impermeable. Recordad que igual que los reptiles poseían una cáscara impermeable y esto les daba una ventaja. La cáscara impide que el huevo se seque. Vamos a encontrar una gran variedad de tamaños, colores, formas de huevos, como por ejemplo los de las codornices, los de los mirlos, que son azul verdosos, los de gallina o los de avestruces. Existen dos tipos de aves, dos grupos. Las aves carenadas, que la mayoría son aves voladoras, como podemos ver aquí, las cigüeñas, las gaviotas, jilgueros, halcones. En estas aves se van a caracterizar porque presentan un esternón muy ancho, es decir, el hueso que protege los pulmones y el corazón, que se llama quilla, va a ser muy ancho y además es donde se van a sostener los músculos que van a mover las alas y así les permite volar. Sin embargo, las aves ratites, que es el segundo grupo de aves, son aves corredoras, como por ejemplo las avestruces, los ñandús, emús, kiwis, no van a poseer esta quilla que vemos aquí de color azul. Además, no van a tener los músculos de las alas desarrollados, por lo que sin quilla y sin músculos desarrollados no van a poder volar. Por eso las ratites son aves corredoras. El último grupo de los vertebrados son los mamíferos. Los mamíferos son los vertebrados más complejos que habitan en todos los medios, aire, tierra y agua. Las características, ¿cuáles son? Todos los mamíferos presentan el cuerpo lleno de pelo. Además, son animales endotérmicos, igual que las aves, es decir, somos animales de sangre caliente, podemos regular nuestra temperatura independientemente de la temperatura ambiental.
Las hembras van a presentar mamas que van a producir leche para amamantar, para criar a sus crías. La boca de todos los mamíferos van a tener labios, que esto va a servir para succionar la leche de las mamas de sus madres. Además, todos los mamíferos tenemos una respiración pulmonar, incluidos los acuáticos, como por ejemplo delfines, tienen pulmones también. Y finalmente, todos los mamíferos tenemos un sistema nervioso muy desarrollado. Aquí podemos ver el sistema nervioso de mamíferos, como el nuestro, donde vemos los cerebros, los dos lóbulos cerebrales o el cerebelo. Las aves también van a tener cerebro y cerebelo, igual que anfibios, pero los mamíferos es el sistema nervioso más desarrollado, como podemos ver en estas imágenes. En cuanto a la alimentación, los mamíferos son carnívoros, herbívoros u omnívoros, dependiendo de la especie. Va a haber especies carnívoras, como los grandes felinos, que van a presentar unos incisivos muy grandes para poder capturar a sus presas. Los animales herbívoros, como los caballos, las vacas, van a presentar esta estructura de los dientes, donde al principio veremos los incisivos, en medio unos caninos muy pequeños. Fijaros qué diferencia entre los carnívoros y los herbívoros, qué diferencia de tamaño. Y luego van a presentar unas muelas que van a estar muy retiradas al fondo de la boca y entre medias presentarán un espacio que se llama diastema. Esto algunos animales, como por ejemplo las ardillas, las van a servir para almacenar grandes cantidades de comida, sobre todo de frutos. Y finalmente, omnívoros, como los seres humanos, en los que prácticamente no hay diferencia entre las muelas, los incisivos y los caninos, vemos aquí, y no vamos a presentar un espacio entre muelas e incisivos como pasaba en los herbívoros. Con todo esto quiero decir que los mamíferos van a tener diferentes tipos de dientes en función de su dieta. En cuanto a la reproducción, los mamíferos vamos a tener una reproducción sexual, igual que todos los vertebrados, pero vamos a ser vivíparos. Quiere decir que la cría se desarrolla dentro de la madre, de cuya sangre obtiene los nutrientes que necesita. Sin embargo, más adelante veremos que hay un par de excepciones. Así es como se verían las crías dentro de los diferentes mamíferos, ser humano, elefantes o, por ejemplo, delfines. Existen tres grupos de mamíferos. Grupo monotremas, como los ornitorrincos. Esta sería una cría del ornitorrinco. Grupo marsupiales, como canguros y koalas. Y grupo placentarios, que sería el resto de los mamíferos en el que estamos nosotros, los seres humanos, incluidos. Vamos a ver las diferencias entre estos tres grupos. Los monotremas, como los ornitorrincos que vemos aquí, son los únicos mamíferos ovíparos, es decir, nacen de huevos, como podemos ver en la imagen de aquí. Esto es muy raro dentro de los mamíferos. Sin embargo, pertenecen al grupo de los mamíferos porque tienen pelo, porque producen leche, a pesar de que no tengan mamas. El segundo grupo, los marsupiales, son vivíparos, sin embargo, las crías van a nacer un tanto poco desarrolladas y van a terminar de desarrollarse en una bolsa externa que tiene la madre, que se llama marsupio, como podemos ver aquí. Es una bolsa en la parte externa de las madres donde meten a la cría y dentro de este marsupio la madre va a contener las glándulas mamarias, de tal manera que la cría succionará, gracias a sus labios, la leche directamente de las mamas. Finalmente, los placentarios, como los elefantes, los delfines, los seres humanos, también somos vivíparos, como los marsupiales, es decir, nos desarrollamos dentro de nuestras madres y además van a presentar glándulas mamarias, como veíamos anteriormente en el caso de las mamas de las vacas. Bueno, con esto hemos acabado el tema de los animales vertebrados. Adiós.